Un cordial saludo a los seguidores del pensamiento al aire. Colombia me recuerda aquella serie de televisión que se llamaba El Superagente 86, que él peleaba, él era el bueno y peleaba contra Caos. Y yo hago el símil aquí porque me parece que Caos es lo que quiere armar el presidente Gustavo Petro. Entre otras cosas, ¿por qué está tan desesperado? Porque ve pasos de animal grande en el tema del CNE y posiblemente la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Recuerden ustedes que el CNE podrá investigar la campaña, inclusive a quien la presidió, que fue Roa, y tendrá consecuencias jurídicas grandes porque el exceso de valores sobrepasó en mucha plata lo autorizado. De manera que ahí hay un problema. Pero diría que eso tiene que ir enseguida a la Comisión de Acusaciones si se quiere investigar al presidente Gustavo Petro. Allá hay 3 personas que el viernes pasado reanudaron la investigación y citarán a descargos a muchas personas por una serie de delitos que se acusa al presidente Gustavo Petro. Más allá de que prospere o no la investigación, esperamos que esta sea con transparencia, sin parcialidades, y que el resultado sea acatado. Y ese precisamente es el miedo del presidente. Por eso arma caos y se va a la Universidad Nacional y allá se atrinchera y con los estudiantes buscará defender su posición. Y es que le está haciendo un mal al país. Eso no da tranquilidad ni a la industria, ni al comercio, ni a los mismos amigos del presidente, que algunos ya no están de acuerdo con él. De manera que Colombia vive días oscuros, donde el caos es el que está al día por todas partes. Hay muertos, hay más violencia, hay negociación de conflictos que no se negocia ningún conflicto, no se aprueba nada en el Congreso de la República, el gobierno se va a las partes de poblaciones alejadas de los grandes centros y allá dice barbaridades. Entre otras cosas, dice que el golpe de Estado ya está en ciernes, que ese golpe de Estado viene preparado desde hace días e inclusive pone en la picota pública a Cepeda, presidente del Senado de la República, un hombre que no tiene nada que ver con el tema. Llegó allá a la presidencia del Senado por elecciones, pero no para constituirse el presidente de Colombia. Yo creo que el presidente debe tener mesura, defenderse si se puede defender, pero no puede estar señalando el caos como la única manera de lograr mantenerse en el poder. Y además aquí es muy importante decirlo. Él sabe, y lo ha dicho, que si saliera del gobierno, el país entraría en un conflicto más generalizado. No debe amenazar, porque también para eso está el ejército de Colombia, la fuerza pública, la gente de bien y todos aquellos que querrán y querremos defender la democracia. No que a punta de amenazas no logrará el objetivo. El caos se irá diluyendo en la medida que todos los demás colombianos, un 75% de los colombianos, pensemos que ese caos hay que corregirlo, hay que quitarlo del camino y hay que pensar en cómo desarrollar de una manera organizada, ordenada, con disciplina, con respeto y acatamiento a la ley, este país tan bonito. Les cuento también que el Congreso no aprobó el presupuesto. La cifra de 523 millones que esperaba que le aprobaran en el Congreso, no tiene ninguna sustentación para ninguno de los congresistas. Inclusive si uno mira las votaciones son
de Alianza Verde, Partido Liberal, Partido Conservador, Centro Democrático, casi todos de los diferentes grupos, Cambio Radical, votaron por el no. Y está entonces muy lejos de la realidad económica del país esa situación. De ahí que también se pretenda una reforma tributaria por 12 billones. Otra de las críticas también que se vuelve a hacer en ese tema es la poca ejecución presupuestal del gobierno en el presente año. ¿Para qué reformas? ¿Para qué más dinero si la que tiene está invertida? Seguramente están guardados en fiducias y cuentas bancarias. ¿Para qué se desgastan? Hombre, actuemos, trabajemos, desarrollemos el agro, desarrollemos el campo, demos trabajo, presidente. No se desgaste consiguiendo billones de pesos para que la corrupción, los suyos, los de la unidad de gestión, se lo roben o, o esa plática se pierda en la maraña pública. No, señor. Los colombianos queremos salud, trabajo, seguridad, disciplina y orden. Eso es lo que queremos. No más impuestos, no más ataque contra quienes producen dinero, quienes reciben dinero y tienen que, en las retenciones en la fuente, se les va 1/3 o 2/3 de lo que ganan al año. Eso no puede ser. El dinero está en aquellos que se lo roban. O si no, dígame cuánto ha recuperado de lo que Olmedo, Schneider y los demás bandidos se llevaron. ¿Dónde está esa recuperación? Cuéntenos. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está la platica que Sarabia tenía en su casa y de dónde llegó? Cuéntenos. ¿Dónde están las chuzadas que hicieron armar una tramoya innecesaria? Murió un agente. ¿Y qué resultados tenemos? Nada, presidente. Cuéntenos. Y así sucesivamente podría ir haciéndole preguntas que deben tener respuesta y no la hay porque tampoco la fiscal se está moviendo. Lo único que está investigando la fiscal es el tal caso del Pegasus. Y ese Pegasus también está trayendo consecuencias negativas por la violación de los documentos secretos. Si se pagó o no se pagó ese dinero, si está el sistema o no está, es una verdad que todo el pueblo colombiano también le gustaría saber. Ya que hay tantas cosas, presidente, que deberían tener más bien una respuesta que ponerse a buscar plata donde no lo hay para perderse en la maraña. Entonces, vamos a tener primero, con relación a los 523 millones de pesos, si no se aprueban, queda el procedimiento en el limbo. Solo tienen hasta el 15 del mes para solucionarlo. Fecha en la que debe empezar la discusión sobre en qué se invertirá el monto del presupuesto aprobado, el existente. Porque no se pudo aprobar ningún monto, no se puede continuar el proceso. Ni el gobierno puede aprobarlo por decreto. Las comisiones económicas del gobierno tienen plazo hasta el 20 de octubre para aprobar el presupuesto general de la nación. Vamos a ver qué pasa. Está caliente el Congreso. Y aprovecho y digo lo que permanentemente me dicen en la calle, en las reuniones, y es que sí hay que mirar atentamente cómo se logró una reforma del Congreso. La reforma del Congreso no puede ser desde afuera, hay que hacerla interiormente, hay que concientizar a los congresistas que deben dar ejemplo y sanear muchas de los beneficios que tienen. Yo no sé si todos, por ejemplo, requieren carros blindados. La seguridad no es un problema que atañe a la mayoría. De los 300 que hay entre las dos cámaras, si hay 50 que tienen dificultades, los otros no sabemos ni siquiera quiénes son. Pasan desapercibidos dentro de la maraña de los ciudadanos comunes como nosotros. De manera que sí creo que hay que mirar atentamente todos los ítems que reciben los congresistas
y mirar qué se puede hacer para que en la próxima legislatura que se avecina en elecciones del año 2026 podamos llegar y cambiar cosas que requiere el país. En cuanto a la reforma tributaria propuesta por el presidente Petro para recaudar 12 billones, el ministro de Hacienda estima que 6.5 billones los obtendrá por los cambios en impuestos y la mejora en la gestión tributaria, y otros 3 millones se generarán moviendo la regla fiscal, vale decir, endeudándose. En cuanto a esos impuestos, llama la atención: 1. Incrementará el impuesto al carbono, lo cual afectará los precios de los combustibles. 2. Aumentará la retención en la fuente para los asalariados y pensionados con ingresos medios altos y altos, es decir, aquellos que ganen más de 9.2 millones, en un 41%, hoy está en el 39%. También aumentará el impuesto de renta para los ingresos más altos, pasando también de 39 a 41. Yo diría que si el país viera que los impuestos generan desarrollo, generan mejoramiento de las condiciones de infraestructura, de seguridad, pues hasta se aceptan. Pero eso no se ve en la mayoría de las ciudades del país. Son excepciones los mejoramientos que hay. Y son más de los gobiernos departamentales que gestión del propio gobierno. Ya lo dije, pero quiero repetirlo. El proceso contra el presidente en la comisión de acusaciones se destraba. Los representantes e investigadores, Alirio Uribe, Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo, anunciaron la reanudación de práctica de pruebas y toma de testimonios para presentar información clara y veraz. Amanecerá ahí, veremos. Siguen los problemas de la energía en Colombia, sobre todo en la costa atlántica. El servicio de energía para la costa atlántica está en entredicho. El gobierno anunció la intervención de AIR, y el alcalde de Medellín le comunicó las dificultades de Afinia, momento en el que aprovechó para ofrecerle el total de su participación en esta entidad al gobierno nacional. Unas veces nos devuelve el gobierno y después proponemos que se lleven otras. Eso está muy bien. El alcalde Federico Gutiérrez no acepta la intervención porque pone en alto riesgo la prestación del servicio. Y dice, entre comillas, no estamos pidiendo que intervengan Afinia. Lo que proponemos es que nos sentemos a buscar una solución que evite que la crisis financiera de la empresa se agrave. La intervención de estas empresas le podría costar al gobierno 4 billones anuales al año, lo que corresponde al déficit de operación. Allá hay que entender cuál es el problema y los ingenieros nos podrían dar una explicación sencilla de cuál es el problema de fondo que tiene el tema de la energía en la costa atlántica. Elección de Procurador General de la Nación. La Corte Suprema de Justicia concluyó la audiencia en la que escuchó a los 10 aspirantes para elegir al candidato de la terna para Procurador General de la Nación. La elección del candidato de la Corte se llevará a cabo el próximo 16 de septiembre en una sesión extraordinaria. Pero, señores, yo estoy convencido que esas elecciones de procuradores, de fiscales, en la que interviene ya el Ejecutivo y el Legislativo, eso ha sido uno de los grandes problemas que ha generado dificultades en Colombia. Yo aún diría que esos podrían ser elegidos también de una manera por elección popular, menos infiltrados, menos componendas, menos acuerdos, y así los elegidos no tienen que contratar una serie de personajes y familias de cada uno de ellos. Que yo sí propongo que pensemos claramente y propongamos una reforma a la justicia en la que realmente la elección de estos personajes tan importantes para el país sean elegidos de otra manera.
porque así las intrigas y los compromisos serán muy difíciles. Es como en las elecciones normales. Cuando usted invierte, diga usted para ser senador, dice que 5.000 millones de pesos, cuando una campaña se puede hacer con 200 millones. No alcanzan ni siquiera a recibir la plata como congresistas en esos 4 años. ¿Qué ocurre entonces? ¿Qué tienen que hacer? Buscar acuerdos y buscar beneficios económicos. Ahí está el problema del país, en que todos llegan a ocupar cargos públicos de importancia en cualquiera de las ramas del poder y tienen compromisos que los dejan amarrados y tienen que pagarlos. Ese es un tema de la financiación que hay que analizarlo también. Hay que tocar aspectos fundamentales para que Colombia sea más transparente en las elecciones y en el gasto de las campañas. Uno no puede comprometerse con lo que no tiene. Y las campañas deben ser con austeridad, con mucho, mucho, mucho honor. Hice una excepción aquí refiriéndome a esta elección de procurador. Presidente Gustavo Petro por fin le entrega a Antioquia el contrato del túnel del Toyo. Es una nueva conquista, sin duda, del gobernador de Antioquia, al recibir del gobierno nacional uno de los 2 contratos que están pendientes para terminar las obras de vías que conducirán al mejoramiento y al acercamiento de todo el país con el Urabá. A la gobernación le tocará financiar su terminación con unos 330.000 millones de pesos. El segundo contrato exige recursos por 320.000 y el gobernador también espera que se lo entreguen antes de que acabe el presente año. Vamos haciendo la tarea, muy bien por el gobernador, muy bien por el alcalde. Antioquia en marcha, Antioquia cumpliendo lo que ha prometido, sin bulla, pero haciendo la tarea. Tenemos que hablar otra vez de Venezuela, como hablamos cada vez del presidente Gustavo Petro. Esta vez fue noticia importante desde el inicio de la semana el asilo que recibió el candidato triunfador en las elecciones de Venezuela y que será el próximo presidente de Venezuela en el mes de enero que se posesione. Hay tiempo para que logre ese cometido, para que Maduro, el dictador, incluso el hombre que está perjudicando a ese país, arrollando con la oposición, metiendo a la cárcel a todo aquel que se le ocurra, tendrá que salir y pagará a la justicia internacional, todos esos hechos desastrosos que ha realizado durante sus mandatos, porque ya se ha robado otra elección, de manera que él sabe ya cómo robar. Entonces, frente al tema de Edmundo González, unos pensaban que iba de huida y que no iba a seguir trabajando, que ya estaba listo y que no iba a obtener ese beneficio de ser presidente para salvar a Venezuela del caos, del otro caos de Maduro. Y entonces creen que España le hizo un favor a Maduro, pero no, señores. Lo recibió el propio presidente Sánchez. España además reconoce que el ganador de esas elecciones es Edmundo López y por tanto el mismo Parlamento español lo reconoció como ganador de la presidencia en Venezuela. Y la reunión entre el opositor venezolano con el Pedro Sánchez tiene enfurecidos, pero enfurecidos a los funcionarios que sirven al régimen de Nicolás Maduro. ¿Cómo les parece a ustedes que desde el Parlamento de Venezuela ya propusieron incluso romper relaciones diplomáticas y comerciales con España? Lo ha dicho el Congreso venezolano, lo ha dicho los ministros, el mismo Maduro ataca y España le da asilo, lo protege, lo cuida y será presidente de Venezuela.
Además, siendo España gobernado por los socialistas, también están reconociendo que en Venezuela las elecciones no fueron ni limpias ni transparentes y que el resultado fue a favor de Edmundo López y quieren que se respete esa decisión popular, como lo ha dicho el mismo Chile con Boric, como lo ha sostenido el presidente de Argentina, como casi todos los países del mundo, excepto Colombia y Nicaragua. Porque Colombia es ahí que bueno hacer otras elecciones. ¿Por qué? Si ya ganaron, entonces hacer elecciones hasta que gane el otro. No, señores, el mundo será presidente de Venezuela. No fue sino una simple protección para que no lo mataran allá. ¿Por qué lo iban a matar? Intentaron 3 veces citarlo para hacer una encerrona, detenerlo, seguramente amenazarlo, torturarlo, y ese objetivo no se logró gracias al asilo que se le dio y a la fortaleza de Marina Machado allá luchando en Venezuela. Suerte, venezolanos, que los queremos, pero allá. El debate entre el presidente Donald Trump y Kamala Harris fue intenso, pero miren los datos, más de 67 millones de personas vieron ese debate que duró 90 minutos. Y los resultados, después de analizar lo sucedido, da una ventaja a Kamala en las encuestas de quién ganó o quién perdió ese debate. Pues salió ganadora Kamala con un 65-35. Una locura. El único que cree que ganó fue el expresidente Donald Trump. Esa mujer tiene experiencia, ya ha sido pues vicepresidenta estos 4 años de mandato del presidente Biden, ha sido fiscal general en California, y como fiscal sabe manejar debates y juicios, y aquí se lució manteniendo un ataque constante que mantuvo a la defensiva al expresidente Trump. Y también ella realmente se presentó como defensora de los estadounidenses de clase media, tachando a su oponente de egocéntrico. Y fue así entonces como se considera que ese debate fue ganadora, ella, Kamala Harris. Y por eso también se dice que el presidente Trump no quiere más debates. Él dice que ya derrotó a Joe Biden en uno y que aquí ganó, que para qué más. Claro, seguramente le dará miedo, pero él tiene también, y hay que reconocer, una fuerza extraordinaria y seguirá esa diferencia mínima entre los dos hasta las elecciones del 5 de noviembre. No me extiendo mucho, quiero felicitar a los deportistas que intervinieron en los Juegos Paralímpicos en Francia. Y hay que decirlo que Colombia hizo su mejor presentación, pues, conquistando 28 medallas, 7 de ellas de oro, y también logró 42 diplomas y ocupó el puesto 19 en la tabla general de medallería. Es increíble. Un grupo de personas superadas, porque superan la adversidad, logran hacer una tarea más digna que todos los deportistas nuestros, que no es que sean malos, es que son extraordinariamente buenos, pero están olvidados por el gobierno nacional. De manera que, a reflexionar, señores, les estoy hablando hoy desde el corazón, porque pienso que debemos hacer un análisis interior y ayudar a que este país cambie, bajar los odios, ganar elecciones, desarrollar las ciudades y gobernar con respeto. Ejemplo, Departamento de Antioquia. Ejemplo, Alcaldía de Medellín. Están haciendo la tarea, no se ha perdido un solo dinero, y si han tenido adversidades, las están superando. De manera que adelante, colombianos, tengo fe en que lograremos superar las dificultades. Un cordial saludo.